Hay misterios difíciles de entender, más aún si se trata de personas que han sido sacrificadas para realizar construcciones. Lo que verás a continuación te dejará sin aliento. Existen mitos urbanos que aseguran que para lograr que las grandes construcciones sean firmes y consolidadas, se hacen pactos con el diablo. Una muy cercana a nosotros es la leyenda de Cantuña. No precisamente se trata de sacrificios humanos, pero sí de la entrega de su alma a cambio de que el demonio construyera a tiempo la iglesia San Francisco de Quito. Alrededor del mundo existen más historias que aseguran que estos tratados con el demonio han hecho que las grandes edificaciones se mantengan sólidas hasta el día de hoy. Sumado a sacrificios humanos como una ofrenda a Lucifer. ¿Han escuchado hablar de los emparedados o puentes del diablo? A continuación revelaremos detalles escabrosos de este oscuro acto. Estas misteriosas leyendas datan de los años 70, naciendo en Toluca, México, en donde había una hacienda llamada La Garcesa, hoy en día Seminario Conciliar de Toluca. Los dueños iniciaron la construcción de una presa. Al finalizar la jornada, los albañiles salieron a sus casas, pero para sorpresa al día siguiente todo estaba caído. Esto tuvo varias repeticiones en los días siguientes, y en ese momento el dueño de la hacienda ordenó a un trabajador de su confianza que se quedara a ver quién había tirado la construcción. Al final del día el trabajador se quedó vigilante aquella noche. De pronto, en medio del silencio el demonio apareció y con una estremecedora voz le dijo: «Empareden a 4 hombres y ofréndenmelos. Hagan que los pilares se fortalezcan con sus cuerpos y luego vacíen en ellos el concreto. Si no lo hacen, esta construcción se vendrá siempre abajo». El dueño de la hacienda, con temor, pero viéndose en la necesidad de culminar la obra, encontró la forma de hacerlo y mandó traer a 4 humildes trabajadores y los emborrachó. Puso a 2 de un lado de la compuerta y a los otros 2 del otro lado. Finalmente pudo terminar la construcción de la presa. Más tarde, en 1973, cuando se construyó el Mercado Juárez en Toluca, poco después de su inauguración, se cayó una de las columnas. Los lugareños afirmaban que había sido obra de Lucifer, que se aparecía todas las noches exigiendo un precio de 30 hombres o 10 niños, que deberían quedar emparedados en la construcción para que ésta no se viniera abajo. El cuidador del siniestro mercado fue agredido por el diablo, quien le arrancó el cabello y le dio arañazos. El guardia quedó muy malherido y por ello días después murió. En la carretera Córdoba a Orizaba, a su paso encontramos el puente de Metlac. La leyenda cuenta que al hacer los cimientos echaron a indigentes y que cuando hay una creciente del río, aún se escuchan los gritos y plegarias de los albañiles que posan enterrados en la obra. Cuando se construyó el puente Tampico, desaparecieron varios albañiles, y la gente relacionó esto con que enterraron dentro de los cimientos del puente a las personas. Muchos cuentan que las construcciones de terror no avanzan en la mañana ante los ojos de los curiosos. Entonces, se harían los sacrificios al llegar la noche y terminar la madrugada, viendo resultados del crecimiento de la construcción en la mañana siguiente. Engañaban a los trabajadores, enviándolos a revisar las áreas para saber si habían desperfectos. Cuando se veían distraídos, aprovechaban para lanzarles cemento, quedando así sepultados en grandes masas de piedra y concreto, enterrándolos vivos. Los sacrificados en su mayoría venían de estados lejanos en búsqueda de nuevas oportunidades.
La búsqueda incesante de sus familiares se terminaba pronto, por falta de dinero, y finalmente los daban como desaparecidos. Se dice que al sepultar personas vivas o muertas en los cimientos de los puentes, mediante el acto se le pide a Lucifer que cuide la obra. Si esta ofrenda humana no se lleva a cabo, el mismo diablo se cobra con la muerte de varios trabajadores, por lo que es común que sucedan accidentes o que al finalizar la construcción este se caiga y sea un lugar donde ocurran trágicos sucesos. Por lo general, los sujetos de la siniestra obra son los mendigos. En esta terrible historia también serían víctimas los niños de la calle o incluso bebés, los mismos que serían engañados fingiendo que trabajarán en la construcción. Luego de su primer día los premian festejando la evolución de la obra y les dan licor. Ya borrachos los amarran a las estructuras de los pilares y luego los entierran bajo el cemento. Hace años atrás hubo movilizaciones de masas, cuando Isidro, un campesino del altiplano andino de Bolivia, fue reportado como desaparecido. 3 días después, tras una búsqueda intensa, apareció mal herido. Según él cuenta que fue elegido contra su propia voluntad como ofrenda humana para un puente en Bolivia. Cuenta que lo embriagaron hasta aturdirlo, pero milagrosamente pudo escapar. Comentan aquellos que sostienen la teoría que es común que en estos inmuebles se vean fenómenos como apariciones, ruidos inexplicables, movimiento de objetos, olores extraños y ataques físicos. Muchos de los supuestos familiares dejan flores. Estas ofrendas son para quienes sostienen y fortalecen con sus cuerpos la edificación de algunas construcciones de puentes o carreteras. Así que al cruzar un puente, detente y fíjate bien. Quizás haya un emparedado que esté sosteniendo la estructura y busque rogarte que lo ayudes a salir de allí para liberar su alma. Cuando pases por algún puente, seguramente te preguntarás cuántas personas formaron parte de él. Sin duda, un misterio difícil de creer. El mundo guarda muchos enigmas, y uno de esos es el cráneo de un niño al que lo identifican como un ser de otro planeta.